Buenas tardes a todos. En nombre del Ateneo les quiero dar las gracias por acompañarnos hoy a, a esta charla que, bueno, dentro del paraguas y del marco de la Universidad de Cantabria y del aula de física, nos trae hoy un tema en que cambiamos de registro. Cambiamos de registro y un registro que yo creo que promete, a la vista del título, ser muy interesante. Tenemos aquí a dos jóvenes profesores, a mi derecha el ponente, Abelino Fernández, y a mi izquierda Noelia Fernández, ambos del Departamento de Educación, de la Facultad de Educación, del Departamento, el área de Psicología Evolutiva y de la Educación, y que, bueno, han venido coincidiendo a lo largo de los años, me lo está contando, en distintos eh, lugares, en la universidad, en Salamanca, luego aquí, y que ahora mismo comparten tareas de investigación en este, bueno, apasionante y preocupante tema que nos trae hoy, cuyo título es Seducción versus coerción. ¿eh? ¿Dónde están los límites, no? Eh, Eso, yo que pertenezco a una generación totalmente distinta a ellos, pues, pues todavía me hago muchas más preguntas. ¿eh? Además de simplemente el enunciado. Posiblemente la brecha generacional nos impida entender ni cómo, ni dónde, ni por qué hemos llegado donde hemos llegado. Pero sin duda que todo eso, Abelino y Noelia nos lo van a exponer, y luego lo único que les anuncio es que, como siempre, tendrá lugar un coloquio en el que podrán ustedes preguntar y preguntarnos y hacer estos interrogantes que yo ya anticipo que tengo. Entonces, sin más, le doy la palabra a Noelia Fernández, que va a hacer la introducción. Muchas gracias, Pilar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Pilar, vamos a pasar un ratito escuchando acerca de un tema que no está exento de polémica, de mucha actualidad, y como es el de la seducción versus la coerción. Y no podíamos hacerlo con alguien mejor que con Andrés Fernández Fuertes. Él es un compañero y amigo que lleva pues más de 20 años de trayectoria de investigación, de docencia, dedicado con compromiso y rigor ético al estudio de las relaciones interpersonales. Él es psicólogo de formación, su doctorado es en sexualidad y relaciones interpersonales en la Universidad de Salamanca. Desde ese momento se dedica con ahínco a estudiar cuestiones que tienen que ver con las relaciones interpersonales y de manera más especial o con más profundidad en lo que tiene que ver con las relaciones amorosas, afectivas, sexuales, especialmente en jóvenes y adolescentes. Él pertenece y desarrolla este trabajo, por un lado, en el área de psicología evolutiva y de la educación, como ha dicho Pilar, en nuestra universidad, la Universidad de Cantabria, y por otro lado colabora con otro grupo de investigación en la Universidad de Salamanca. Es desde esos dos lugares desde el que ha venido trabajando no solo en la profundidad o en profundizar en el conocimiento teórico sobre cuestiones vinculadas a las relaciones y a la sexualidad, sino también ha tenido un especial interés por profundizar en el ámbito aplicado, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la investigación que llevamos a cabo en la universidad, en este caso, en este tema? Así ha trabajado, ha desarrollado, ha diseñado, ha evaluado distintos programas educativos, y siempre el foco, la mirada ha estado puesta en cómo hacemos llegar al contexto social en el que vivimos, ¿no?, en el que habitamos, todo ese conocimiento acumulado a lo largo de tantos años. Bueno, no me quiero entretener más porque lo vais a ver en acción enseguida. Para mí es un placer presentarle y acompañarle hoy, y aunque nos conocemos hace muchos años, seguro yo también sigo
preguntándome cosas nuevas cuando le escuchemos ahora. Así que, sin más, muchas gracias, Andrés, y te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Como no puede ser de otra manera, bueno, pues mi agradecimiento a las entidades que hacen posible pues que hoy estemos aquí en esta charla compartiendo estos instantes, al Ateneo, al IFCA, al CSIC, a nuestro campus cultural y, bueno, por supuesto a ustedes, porque, bueno, lo comentamos precisamente antes, o sea, este tipo de actos para gente que trabajamos en investigación es especialmente importante y en alguna manera cierra el círculo porque nos permite pues, devolver un poco a la sociedad las cosas que hacemos a nivel de investigación pues en entornos como este en el que podemos divulgar y compartir cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras dudas y seguro que, bueno, pues a través de mi intervención y luego también del debate que seguro se generará, pues extraeremos todos aprendizajes que son interesantes. Bueno, cuando estaba pensando en cómo acercarles a este mundo en el que trabajamos, también Noelia forma parte de ambos grupos de investigación, a este tema, dije, bueno, pues voy a tratar de ser un poco original y voy a empezar por el final, que es respondiendo un poco a esta pregunta y luego que vayamos viendo cómo se puede dar respuesta a esta pregunta. Bueno, claro, el término seducir, si consultamos la RAE, una de sus primeras acepciones, la verdad es que es bastante parecido a lo que entendemos en psicología por seducir. La segunda, bueno, también es llamativa, embargar, cautivar el ritmo de alguien, pero lo que es especialmente llamativo es que la tercera afección, pues, bueno, señala precisamente eso, ¿no? O sea, la parte que el hecho de seducir puede tener también un componente negativo. Si hablamos de lo que entendemos habitualmente en investigación e intervención por coerción sexual, bueno, como decía Noelia antes, nosotros llevamos ya varios años una trayectoria extensa en investigación e intervención en este ámbito. Para nosotros, cuando hablamos de coerción sexual, es muy importante todo lo que tiene que ver con la propia intencionalidad. Estamos hablando de diferentes formas de comportamiento, no necesariamente coitales, cuyo principal fin es forzar la libertad sexual de otra persona, se consiga o no. Y este también es un matiz importante. A nosotros desde un punto de vista educativo, y así lo hemos trabajado, cuando hemos trabajado con chicos y chicas, tendemos a poner más bien el foco en la prevención de la coerción sexual y no tanto en la propia victimización sexual, que sería un poco como las consecuencias de la coerción sexual, de ese intentar forzar la libertad. Bueno, por supuesto, esto es un debate que luego podemos retomar, porque para muchos autores, entre los cuales nos incluimos nosotros, coerción en alguna medida, en función de qué táctica pongamos en marcha, puede ser en sí mismo ya un acto de violencia sexual. Pero bueno, a nosotros a nivel de intervención, a nivel educativo, nos parece muy importante trabajar con los chicos y chicas precisamente esto, o sea, la importancia de respetar la libertad sexual de todas las personas. Entonces, ¿dónde estaría el límite? Pues en el consentimiento. O sea, está claro que cuando hay un consentimiento por parte de todas las personas implicadas, dos o más, en la interacción sexual, pues en principio no debería ser posible hablar de una situación de coerción sexual. Estoy hablando así un poco como en general. Claro, la importancia del consentimiento al final nos habla de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos en las relaciones interpersonales, pero bueno, también cuidar a los demás. Sitúa la sexualidad en un enfoque de derechos. Esto que parece como algo bastante evidente, la importancia de que toda práctica sexual se fundamente en el consentimiento y que sea voluntario, aceptado por ambas partes, bueno, como seguramente sospechan, pues esto no siempre está claro. Es verdad que este tipo de noticias no son frecuentes, no se trata de algo que suceda todos los días, afortunadamente, pero me imagino que todos estaremos de acuerdo en que, bueno, pues que estos hechos no se deberían producir.
para entender, o sea, por qué se puede llegar a este tipo de situaciones, voy a tratar de hacer una pequeña contextualización, vamos, que era lo que señalaba antes. O sea, partiendo del final, vamos a ver cómo se ha llegado aquí en muchas de estas situaciones. Y esa contextualización, en primer lugar, habla por entender algunos de los rasgos que caracterizan la sexualidad humana y que nos diferencian de muchas otras especies. Bueno, para los seres humanos, y esto es algo que, bueno, que ya desde la propia OMS se defiende desde hace muchos años, sexo o sexualidad no es igual a genitalidad. Estamos hablando de múltiples dimensiones, múltiples facetas que caracterizan nuestra sexualidad y, bueno, lo que aparece en la diapositiva no es tampoco algo exhaustivo, pero sí algunas de las facetas, de las dimensiones más salientes. Por otra parte, esas diferentes facetas pueden verse reflejadas de maneras muy diversas. Félix López, bueno, que es un profesor que hemos tenido en la Universidad de Salamanca y muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con sus enseñanzas, él señalaba en relación a todas estas facetas que en realidad no es que tengamos una sexualidad, sino que somos seres sexuados y hace precisamente referencia a estas diferentes facetas que tiene nuestra sexualidad, aunque no necesariamente todas se manifiestan y se expresan. Por otra parte, claro, la sexualidad que tenemos cada uno de nosotros pues, responde a diferentes factores, algunos de ellos es verdad que biológicos, pero como veremos a lo largo de la presentación, pues no son todos ni necesariamente los más importantes. De hecho, buena parte de los condicionantes de nuestra sexualidad son de origen social, cultural y tienen que ver con aprendizajes. Bueno, Félix López señalaba algunas ideas que son especialmente relevantes, o sea, para entender la situación actual. Sitúa nuestra sexualidad como eje, como algo especialmente importante, la toma de decisiones y paralelamente la importancia de generar buenos aprendizajes y aprender desde el principio, en principio, pues no con ensayo-error, sino de una manera mucho más rigurosa, mucho más precisa, que nos acerque a la salud y al bienestar. Claro, en este contexto, en el contexto de que para los seres humanos es especialmente importante desarrollar conocimientos, habilidades en torno a la sexualidad, bueno, pues la educación sexual puede ser una herramienta especialmente interesante pues, para acercarnos a una sexualidad saludable para nosotros y para otras posibles personas implicadas. En nuestro contexto en España, cuando se han hecho investigaciones al respecto, se ha visto que para muchas familias todavía hablar de sexualidad es un tema tabú, no es una cosa que en nuestra sociedad hagamos con mucha frecuencia. Y algo sucedido, algo parecido, tiende a ocurrir muchas veces en la escuela. Tiene un tratamiento bastante secundario en lo que respecta al currículum. Por supuesto, bueno, tanto en la familia como en las escuelas hay muchas excepciones, pero esto es un poco la generalidad que muestran diferentes estudios, diferentes investigaciones. En particular, en relación a la escuela, a nosotros nos resulta un poco sorprendente si atendemos un poco a la legislación vigente, porque como vamos a ver a continuación, existe un mandato claro de trabajar la educación sexual en los centros educativos. Bueno, estos simplemente serían algunos ejemplos de legislaciones que ponen en el foco de la escuela, del sistema educativo, la importancia de la educación sexual. Por ejemplo, la LOMLOE, que es una ley bastante reciente, pues habla de la importancia de empezar a trabajar la educación sexual ya desde primaria. Antes se establecía desde secundaria, pues ahora hay que hacerlo necesariamente desde primaria. O la LOPIBI, que es una ley específica de la protección a la infancia, pues dice que todas las personas que trabajen con menores tienen que tener una formación para saber cómo prevenir, cómo actuar y cómo educar ante diferentes formas de prevención de violencia, entre otras la sexual. La conocida como ley de solo si es sí, llega a decir incluso que dentro de las medidas educativas que se van a adoptar será la propia inspección educativa la que se va a encargar de vigilar que en los centros educativos esto se está haciendo. Por otra parte, pues la conocida como reforma de ley del aborto pues señala entre sus diferentes artículos que los poderes públicos van a promover al profesorado de los conocimientos necesarios. Y por último, la también conocida como ley trans y de derechos LGTBI,
pues señalan que se van a adecuar los conocimientos, currículos, protocolos, pues para atender a la diversidad sexual y de género. Como decía previamente, bueno, hay muchas dudas de que esto se esté haciendo o se está haciendo de la mejor manera posible. No sé si saben que, bueno, cuando hablamos de educación sexual de una manera formal, típicamente hay 4 formas de entender la educación sexual. En España, por lo común, cuando se trabaja la educación sexual en los centros educativos, colegios e institutos, normalmente se hace desde lo que se conoce como un modelo de riesgos médico preventivo. Es decir, que cuando trabajamos la educación sexual, normalmente lo que se hace es poner el foco en la prevención de enfermedades y problemas asociados a la sexualidad, como la violencia, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, etc. Y en general, aunque esto no es específico de este modelo, se hace de una manera puntual, no es algo que se haga sistemático a lo largo de las sesiones. Son diferentes autores y además basándose en estudios comparativos de la situación de España frente a otros países donde se aboga por lo que se conoce como modelos biográficos profesionales, los que ponen de relieve la importancia de trabajar la educación sexual de una manera holística, más amplia, si lo que queremos es una sociedad pues, que esté mejor educada también en el ámbito de la salud, asociado en este caso a la educación sexual. En cualquier caso, bueno, aunque desde España en general, cuando se trabaja la educación sexual, se pone el foco en la prevención de riesgos, enfermedades, etcétera, como vamos a ver a continuación, pues quizá no lo estamos haciendo de la mejor manera posible. En nuestro grupo de investigación, hace unos años, llevamos a cabo un estudio que, entre otros objetivos, tenía conocer cuáles son los conocimientos de los y las adolescentes en materia de educación sexual. Bueno, este fue una investigación que se hizo con una muestra representativa muy amplia, más de 3.000 chicos y chicas de Castilla y León porque fue la entidad que financió este estudio. Y lo que se observó en esta investigación es que los conocimientos en general son bastante pobres en secundaria. Trabajamos con una muestra de entre 13 y 18 años y los datos en relación a los conocimientos son los que se aprecian. Los mejores datos son los que tenían que ver con el conocimiento en relación a la orientación y la identidad sexual, y precisamente los peores tenían que ver con anatomía y fisiología de la sexualidad y con una dimensión que típicamente en el ámbito científico se denomina sexualidad y sociedad, que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, con el manejo de los límites. Bueno, no señalé previamente que esta prueba de conocimientos que nosotros llevamos a cabo para cumplimentar el cuestionario nos basamos en los estándares que tiene la OMS de educación sexual para Europa y también en otros instrumentos de evaluación previos que había de otros países. Dada esta situación, quizá cabría preguntarse, bueno, pues, ¿cómo se llega a esto, ¿no? A estas lagunas de conocimiento tan importantes en conocimientos, en principio, según la OMS, básicos que todo el alumnado de secundaria debería tener. Bueno, en este sentido, sabemos que no todos, pero en general muchos chicos y chicas inician sus relaciones sexuales y de pareja en la adolescencia. Ya hemos señalado previamente que, bueno, pues en nuestro país, por diferentes circunstancias, tenemos déficit en materia de educación sexual. Pero si abrimos un poco más el foco y miramos en lo que ocurre en nuestro contexto, pues en muchas ocasiones los referentes educativos que tienen nuestros chicos y chicas no son precisamente muy buenos. Y eso lo podemos ver reflejados en los reality que consumen, en determinados contenidos que aparecen en las redes sociales, música, incluso pues a veces en contextos tan peculiares para que se produzca esto como el deporte. Claro, todo este contexto hace en alguna medida, todo este contexto sumado a la escasez de educación sexual, hace que se condicione lo que en psicología denominamos como guiones sexuales, que es un concepto súper importante a la hora de intervenir. Los guiones sexuales es verdad que es un término que puede sonar así un poco como rimbombante, pero hace referencia
a ciertos patrones que vamos adquiriendo a partir de nuestra experiencia cultural, de lo que vivimos. Estos cánones sociales un poco orientan cómo nos comportamos en la intimidad. Cuando no reflexionamos en relación a esto, tendemos a pensar que una parte muy importante de nuestro comportamiento en la intimidad pues, es espontáneo, o sea, cuando en realidad no es así. Una parte muy importante de nuestro entendimiento sobre lo que es apropiado no lo es, lo que se debe hacer, no se debe hacer, etc., etc., etc. En una relación sexual y de pareja, en la esencia de una buena educación sexual, pues tiene que ver con las interacciones que mantenemos y cómo todo este contexto sociocultural condiciona la formación de esto que denominamos en psicología como guiones sexuales. Sé que esta explicación a lo mejor es un poco teórica, pero creo que se va a entender mejor con un ejemplo. En nuestro contexto cultural, cuando una cita acaba con una frase de este tipo, sí, sí, ya te llamaré. Es verdad que cuando eres un niño o niña de primaria a lo mejor no lo tienes muy claro, pero con el tiempo todo el mundo, o casi todo el mundo en nuestro contexto cultural sabe que lo que te está diciendo esa persona es que no te va a llamar. Eso no va a pasar. Claro, también dentro de estos guiones sexuales, y vamos a ver que todas estas cosas tienen mucha importancia y por eso hay que trabajar a nivel educativo con esto. Cuando alguien conoce a una persona una noche y esa persona de repente dice, nos tomamos la última en mi casa, está aquí cerca, automáticamente dentro de esos guiones sexuales que hemos construido, la persona que recibe esa información empieza a pensar casi de manera automática que a lo que te está invitando es una interacción sexual. Y la dificultad que pueden tener muchas veces estos guiones sexuales es que son razonamientos automáticos que no nos paramos a reflexionar que, bueno, a lo mejor simplemente me está invitando a tomar una copa y no quiere nada más. Bueno, pues bien, dentro de esos guiones sexuales que, como vamos a ver, a nivel educativo tienen mucha importancia a la hora de trabajar con ellos, en nuestro contexto educativo no contemplan, por una parte, la necesidad de contar con un consentimiento verbal explícito. O dicho de otro modo, que nuestra negociación de lo que va a ocurrir en un contexto de intimidad, ya sea en una relación de una noche o una relación de pareja, en general tiende a ser algo que se basa en comunicación no verbal, en claves contextuales, en saber leer entre líneas. Es decir, una persona se acerca a la otra. Si la otra persona parece que no manifiesta ninguna incomodidad ni dices nada, pues la otra persona lo que hace es avanzar, 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 avanzar. La importancia de leer entre líneas. Claro, esta importancia de leer entre líneas es complicada, es más difícil cuando estamos en un contexto en el que sabemos que hay muchos chicos y chicas que manejan diferentes mitos y estereotipos en relación a la violencia y coerción sexual. Nosotros hace unos años, aquí en Cantabria, con una muestra muy pequeña de apenas 350 chicos y chicas, pero porque era necesario que tuviesen una relación de pareja en ese momento, de una serie de características, llevamos a cabo una investigación que, entre otros aspectos, iba encaminada a conocer si estos chicos y chicas tenían alguno de estos mitos que la investigación se ha visto que se asocian con la presencia de agresiones sexuales. Claro, lo que nos encontramos en el contexto de Cantabria, y que probablemente es extrapolable a otras comunidades autónomas, es que tenían una presencia muy grande. De los 32 mitos que evaluaba el instrumento que usamos nosotros, nos encontramos que más del 60% de chicos y chicas manifestaban que sí, que estos mitos eran ciertos. Nos sorprendió encontrarlos en las chicas, pero lo que no fue sorprendente es que la creencia en estos mitos fuese mucho más importante en el caso de los chicos que de las chicas. Aunque, insisto, ellos también tenían creencias bastante erróneas en relación a esto. Claro, estos mitos y estereotipos en el contexto actual pues se ven especialmente acrecentados por el consumo de pornografía. No sé si conocen el estudio de Ballester y Orte. Bueno, es un estudio muy, muy difundido en España. Se hizo con una muestra muy amplia de 8 comunidades autónomas, más de 3.000 chicos y chicas de entre 15 y 29 años. Y algunas de las conclusiones que encontraron es que en nuestro país
cuando se ha consumido pornografía, el primer consumo se produce con 8 años. En general de forma incidental. Es decir, bueno, pues a lo mejor alguien te deja un teléfono móvil que no tiene control parental o en general es incidental. Pero más adelante, ya en la adolescencia, en 14 años en el caso de los chicos y en 16 en las chicas, ese consumo es generalizado. Eso es, en general, la población que tenemos en nuestros institutos. Y claro, esto sumado a lo que decíamos previamente, aunque no tenemos una buena educación sexual que te permita desarrollar un pensamiento crítico, pues hace, y esto también se puso de relieve en el estudio, que se evidencia una cierta normalización de comportamientos agresivos, que se asuman como propios o como algo normal, algo que no debería serlo en ningún caso. También es bastante conocido el estudio de Gómez de Miguel y colaboradores. En este caso, bueno, se hizo con una muestra más pequeña, en vez de más de 3.000 personas, con 1.200, y además con una metodología diferente de muestreo online y no presencial como fue el previo. Pues aquí se encontraron resultados también llamativos. Pues edad media de inicio, en torno a los 13 años, vamos, que nuestros chicos y chicas, especialmente los chicos, están consumiendo porno y no cualquier tipo de porno, sino el violento, que por otra parte es el que más abunda. También ellos manifestaban que si consumen porno, entre otras cosas, bueno, en alguna medida tiene que ver con excitación sexual, pero también por otra parte para aprender de lo que ven en el porno. Si bien, bueno, hay también hay muchas conclusiones, pero hay un par de ellas que son especialmente relevantes. O sea, por una parte, ellos eran conscientes del porno, de los problemas que tiene el porno y eran más o menos conscientes de que, bueno, debían dejar de consumir, si bien esto les planteaba problemas, no les resultaba fácil. Este tipo de datos ha llevado al Ministerio de Igualdad a desarrollar diferentes campañas de sensibilización. Esta es una campaña del 2024 que puso precisamente el foco en tratar de romper el tabú de hablar de este problema del consumo de pornografía en el entorno familiar. No sé si la conocen, vamos a hablar de pornografía, si no, si les interesa el tema, es una campaña del Ministerio de Igualdad muy bien trabajada, vamos, que como ven se basan en algunos de los datos que hemos visto previamente. Más recientemente, a finales del 24 y del 25, también el Ministerio de Igualdad generó una campaña denominada Por no hablar, que aquí tenía como destinatarios precisamente los chicos y chicas, adolescentes fundamentalmente, para alertarles de los riesgos del consumo de pornografía y para evitar también que se convierta en una fuente principal de educación sexual para ellos. Y en última instancia, pues romper el silencio a hablar de los problemas que genera la pornografía. Claro, todo esto es un caldo de cultivo que, si bien no es la única explicación, pues está en la base de este tipo de datos, en este caso del Ministerio de Interior. Estos son los datos más recientes, los del 2024. Más allá de los porcentajes de víctimas y agresores menores, es especialmente relevante esos 3.283 delitos en los que estaban implicados menores. Y además, eso es una tendencia que se ha visto en los últimos años que va en aumento. O sea, en el último año se ha observado un incremento del 3% que se suma a los incrementos de los años previos. Claro, cuando estamos hablando de violencia sexual, al igual que de coerción, no toda la violencia sexual es con penetración. De hecho, una parte muy importante tiene que ver con prácticas que no son coitales. Y luego, por otra parte, bueno, pues algo que han puesto de relieve la mayor parte de los estudios, que la mayor parte de las agresiones la cometen los varones. Hay un pequeño porcentaje de agresiones que tienen que ver con las prácticas que ponen en marcha mujeres, pero vamos, en general somos los varones los que cometemos agresiones sexuales. Es también muy, muy importante, no quiero abrumarles con datos, pero sí algunos, o sea, para que se entienda bien cómo hemos llegado nosotros a plantear algunas de las medidas educativas que comentaré en la parte final de mi exposición. Estos son datos también relevantes, los del estudio de Atencio y colaboradores. En este caso se ponía el foco en
en la existencia de agresiones grupales, que es otro problema que tenemos en España y en países de nuestro entorno. Claro, algo que se observa en esta investigación es que el hecho de cometer agresiones en las que están implicadas más de una persona, pues genera más desinhibición y, por tanto, en general, más violencia porque se reduce la empatía hacia la víctima. Claro, esto no se da en cualquier tipo de situaciones. Hay una serie de factores situacionales que habitualmente solemos tener en cuenta en los programas educativos que actúan como potenciadores de la violencia sexual, pues como el ocio nocturno, la presión grupal o el consumo de contenidos digitales, entre otros, la pornografía, pero también redes sociales, etc. Bueno, este estudio fue también especialmente relevante para poner sobre la mesa que una parte muy importante de la violencia sexual, y mucho más allá de lo que señalaban los informes oficiales, tiene que ver con violencia grupal. Estamos hablando más de un 12% de la violencia que se denuncia, pues estaban implicados más de 2 agresores, y esto es muy diferente a lo que dicen las estadísticas del Ministerio de Interior, que son datos más reducidos. En el último estudio al que me referiré es un estudio que fue relevante porque se realizó en 10 países europeos, entre ellos España. Nosotros participamos en esta investigación y fue especialmente importante porque antes de llevar a cabo este estudio, lo que tuvimos que hacer es diseñar un instrumento de evaluación, un cuestionario que fuese común a los diferentes países europeos y que no tuviese, entre comillas, sesgos culturales. Bueno, en este trabajo, como se hace en la diapositiva, hay horquillas bastante amplias en relación a victimización. Posteriormente también las veremos en relación a perpetración de violencia sexual. Y esas horquillas tienen que ver con diferencias entre los países. España se sitúa en relación a la victimización en la zona media. Bueno, como ven, ahí tienen datos de mujeres, pero también de varones víctimas de este tipo de situaciones. Y en esta investigación no nos dedicamos solo a analizar de manera, entre comillas, epidemiológica la presencia de este problema, sino qué factores podrían llegar a explicar por qué esto pasa. Y en este caso concreto, lo que se observó fue la importancia de la asertividad, del no tener las mejores habilidades posibles para decir no, y especialmente en el caso de mujeres, y el consumo de alcohol. O sea, son factores de riesgo muy importantes a la hora de pasar por este tipo de situaciones. Y en cuanto a la perpetración, como ven también una gran dispersión. O sea, una vez más, España se situaba en la zona media y una vez más, el alcohol es una variable muy relevante para entender que alguien llega a cometer agresiones sexuales, especialmente en los varones, y lo que veíamos previamente antes, la existencia de mitos y estereotipos en relación a la violencia sexual, pues también en alguna medida hacen que sea más probable que... Bueno, todo esto nos lleva a plantear desde un punto de vista educativo que es necesario tener en cuenta al menos 6 ejes. Por una parte, trabajar tratando de desmontar ciertos mitos y estereotipos que se manejan en torno a la sexualidad, las relaciones de pareja, la violencia, la importancia de la asertividad, es decir, de las habilidades comunicativas, de saber decir no cuando quieres decir no, etc. Lo de los guiones sexuales, que los chicos y chicas conozcan qué es, cómo funcionan, ponerlos en tela de juicio, etc. La importancia de la empatía, porque también hay diferentes investigaciones, algunas llevadas a cabo por nosotros, que han demostrado que incluso, aunque el conocimiento sea erróneo, cuando los niveles de empatía son altos, es mucho menos probable que se produzcan agresiones sexuales. Y luego, pues otra serie de factores situacionales, como pueden ser el alcohol, el consumo de sustancias, etcétera, pues que pueden situarnos a veces en una situación de mayor vulnerabilidad. Serían como 6 ejes principales de intervención. Eso nos llevó a nosotros, al grupo de investigación que tenemos con la Universidad de Salamanca, en el 2012 a diseñar, aplicar y evaluar un programa de prevención de la coerción sexual entre iguales. Era un programa de 7 sesiones y no más, porque claro, esto iba a ser aplicado en centros educativos y al final pues tienes que acomodarte un poco a las posibilidades de los centros educativos. Y dentro de los contenidos,
pues estaban los que nos hemos referido previamente. Dentro de factores de riesgo, además del consumo de alcohol, es importante trabajar lo que se conoce como masculinidad hostil, que es una forma de denominarla en psicología un machismo especialmente extremo. Y también lo que se conoce como sociosexualidad, que es una predisposición hacia el sexo impersonal, a no implicarte mucho en las relaciones afectivas. Bueno, pues con todas estas variables nosotros diseñamos un programa de 7 sesiones que aplicamos en grupos mixtos, en 5 institutos, en este caso de Salamanca. Para valorar la utilidad de este programa preventivo y si funcionaba o no, cuál era el alcance de su posible utilidad, nosotros usamos lo que se conoce como un diseño cuasi experimental, que lo que hacíamos es, bueno, pues a veces como hacen en medicina, o sea, vamos a tener un programa educativo que aplicamos, en este caso alumnado de bachillerato, a un grupo experimental y vamos a tener un grupo control al que vamos a hacer las mismas evaluaciones, pero no vamos a intervenir con ellos de manera educativa hasta que acabemos el programa para poder hacer comparaciones entre un grupo y otro. Bueno, parece que estamos trabajando con muestras muy pequeñas, ¿no? El grupo experimental 93 y el grupo control 76. Eso tiene que ver con que cuando hacemos estudios longitudinales solo forman parte de la muestra final aquellas personas que han participado en responder al cuestionario en la fase inicial, antes de intervenir, en la fase posterior, cuando hemos acabado la intervención educativa, como máximo un mes después, y luego a los 6 meses, la fase de seguimiento, volvimos otra vez a ver si los resultados conseguidos se mantenían o no. Pues en el momento en el que alguien no responde a las pruebas en alguna de esas fases, pues no forma parte de la muestra final. Vamos, lo que estoy tratando de decir es que hemos trabajado con mucha más gente que eso. Y bueno, y por otra parte también trabajamos con, pues como hacemos habitualmente en psicología, cuando empleamos metodologías cuantitativas con instrumentos estandarizados. ¿Qué fue lo que encontramos en este trabajo? Pues que este programa de 7 sesiones funcionó muy bien y además todos estos son resultados que se mantuvieron en el tiempo. 6 meses después de irnos de los centros educativos eran resultados que se mantenían. Una reducción clara de mitos y estereotipos en relación a la sexualidad y a la violencia sexual. También se constató un importante aumento en la empatía. Todo esto comparando el grupo experimental, es decir, con el que inicialmente se trabajó, con el grupo control, con el que inicialmente no se hizo nada. Y también se apreció de una manera clara, más que una disminución, es decir, un aumento de violencia sexual. En aquellos grupos en los que se hizo una intervención educativa, lo que se observó, evidentemente, no una disminución, porque lo que has hecho, lo has hecho y ya está. Pero por lo menos la mayor parte de la gente no se implicaba en este tipo de prácticas, o sea, nuevamente la gente con la que intervenimos. Sin embargo, este programa no fue útil para incrementar la asertividad de la gente, es decir, para generar habilidades para decir no cuando quieres decir no y sí cuando quieres decir sí. Autoeficacia, es decir, para verte más competente para lidiar en situaciones a veces problemáticas. Y lo más importante, tampoco sirvió para reducir la victimización. Esto, por otra parte, era algo que nosotros ya pensábamos que podía pasar, porque el principal factor que explica que una persona pase por una situación de coerción o violencia sexual es cruzarte con alguien dispuesto a forzar tu voluntad, tu libertad sexual. Entonces, el hecho de tener mejores conocimientos, mejores habilidades, etcétera, puede ayudar en alguna medida, está claro, eso lo dicen diferentes investigaciones, pero eso no es la panacea ni ninguna solución. De ahí que sea importante trabajar con potenciales víctimas, con potenciales agresores, porque si no estaremos haciendo el trabajo a medias. Esto nos llevó unos años más tarde pues, a tratar de revisar el programa, ampliarlo, actualizarlo, pues para precisamente suplir algunas de las carencias que detectamos previamente. Aparte de ampliar contenidos y sesiones, pues lo que tratamos de hacer es mejorar la interactividad, es decir, que fuesen actividades mucho más prácticas y también el concepto o la idea de diversidad sexual y afectiva estaba mucho más presente en este programa revisado.
El problema que tuvimos en esta investigación, perdón, es que coincidió 2019 con el COVID, entonces no pudimos aplicarlo con una muestra suficientemente grande como para validarlo, pero los resultados iniciales que obtuvimos pues eran especialmente buenos. Había partes que eran compartidas con el programa previo, pues las dos primeras sesiones, una contextualización en la que hablábamos de lo que es libertad sexual, lo que es consentimiento sexual, tipos de coerción sexual, etcétera. En las sesiones 3 y 4 hablábamos de pues, cómo construimos la sexualidad desde un punto de vista social, lo que hemos visto previamente, la existencia de algunos mitos, los guiones sexuales, cómo funcionan. También en psicología lo que se conoce como creencias normativas, que eso cuando estamos hablando de adolescencia es muy importante, es decir, lo que tú consideras que es habitual para tu grupo de iguales, referentes, etcétera. Luego, en las sesiones 5 y 6 pusimos el foco en factores de riesgo, tanto situacionales como el consumo de alcohol y otras drogas, también factores de tipo personales, como el sexismo, lo que decíamos antes de la sociosexualidad. Y luego en las sesiones 7 y 8, pues pusimos fundamentalmente en foco en los factores de protección. Había otras variables implicadas, como la autoeficacia, pero la más importante en esas sesiones 7 y 8 fue fomentar empatía, empatía, empatía. Luego, por último, en la 10ª sesión teníamos una actividad que funcionó muy bien, que era una iniciativa de sensibilización comunitaria en la que los chicos y chicas diseñaban una estrategia de sensibilización, en la que implicaban pues, también al profesorado y en algún centro educativo también a sus familias. La lástima fue que, pues eso, que no hubiésemos podido conseguir una muestra lo suficientemente amplia como para poder validar esto. Bueno, para ir concluyendo ya, porque no quiero extenderme demasiado y comerme el turno de preguntas, yo no sé si he sido capaz de reflejar que el problema del que estamos hablando, la coerción y la violencia sexual, pues es verdad que es un problema complejo, que tiene muchas aristas, que es verdad que no es fácil de atajar, pero también por otra parte, pues determinados programas educativos como los que hemos puesto en marcha nosotros y otros compañeros de otros grupos de investigación, pues también ponen de relieve, bueno, pues que si hacemos un trabajo comunitario sostenido en el tiempo, basado en criterios científicos o profesionales, si nos coordinamos a nivel social, pues bueno, pues se pueden conseguir también cosas muy interesantes, aun sabiendo que no va a ser la solución última de los problemas, porque siempre, bueno, pues habrá personas dispuestas a forzar la libertad sexual de otra persona. Cuando tratamos estos temas en educación, bueno, es un recurso educativo que usamos mucho. Solimos recurrir mucho a relatos. En la Facultad de Educación trabajamos mucho con relatos, cuentos. Y bueno, pues en este caso concreto me gustaría acabar con un relato que puede que a lo mejor conozcan, que es del activista y sociólogo brasileño Betinho. Bueno, dice así. En el bosque se desató un incendio temible y los animales huían aterrados de él. Solo el colibrí iba hacia el fuego y volvía de él. Alguien le preguntó, ¿qué haces, colibrí? Voy al lago, respondió. Tomo agua con el pico y la echo sobre el fuego. Los demás animales se rieron. ¿Crees que así vas a apagar el incendio? No lo sé, dijo el colibrí, pero estoy haciendo mi parte. Bueno, pues si espero que esta charla pues, pueda servir también para que cada uno desde nuestro rol, desde nuestras funciones, nuestras responsabilidades, bueno, pues pongamos nuestra parte pues, para, en última instancia, tener una sociedad mejor. Y muchas gracias. Y bueno, sí. Muchas gracias, Andrés. Bueno,
Yo creo que no has defraudado nuestras expectativas, desgraciadamente. Desgraciadamente. Bueno, abrimos el turno de preguntas después de escuchar este relato en negro, porque la verdad es que te deja un poco preocupado. Ay, sí, les acercan el micrófono, ¿eh? Levantan la mano y les acercan el micrófono. Gracias. Buenas. Bueno, todo lo que hemos visto, si no he entendido mal, es al final desde un punto de vista de intentar poner el foco desde colegios, institutos y tal. Pero desde el punto de Bueno, vista del entorno familiar, ¿hay alguna guía técnica que recomendáis para eso, pues para iniciar los pasos desde quizás una edad más temprana y que lleguen siendo no unos adolescentes normales, pero casi? eh, mm, o sea, pero guías específicas en relación a este tema o a educación sexual en general. Uf, hay muchos recursos. O sea, después de, vamos, quien quiera, después de la conferencia, si me pasáis un correo electrónico, alguna forma de contacto, os puedo pasar materiales buenísimo. Sí, hay muchos recursos, pero es verdad que a veces, pues, no conocemos que están ahí. Bueno, sin ir más lejos, esta semana, o sea que precisamente estamos trabajando dentro de mi asignatura Aprendizaje y Desarrollo Psicológico, lo que tiene que ver con desarrollo sexual, estamos trabajando con materiales, con libros que tenemos en el interfacultativo. Algunos son para niños, pero otros son para familias y para profesorados. O sea que en el Inter también tenemos recursos muy buenos. Pero sí, si me pasas luego el mail o quien quiera, pues Hola a todos, me llamo Elisa. Hola Andrés, un placer escucharte. Bueno, yo te quería preguntar has hablado un poco sobre el consentimiento, entonces se dice ahora mucho lo del solo sí es sí, ¿no? Y se basa mucho en la comunicación verbal. sí. Entonces esto, cuando estás en el acto sexual, bueno, pues no es tan fácil a veces decir que no, ¿no? Una vez que empiezas. Entonces, porque la coerción a veces es muy sutil también, ¿no? Ujú. Entonces quería preguntarte si nos puedes explicar los tipos de coerción que existen. O bueno, O sea, ¿te refieres a estrategias de corrección sí, sexual? eso es, Sí, las claro. estrategias. Eso es una cosa que trabajamos habitualmente con los chicos y chicas, o sea, para que sean capaces de, o sea, de reconocer esas situaciones. Quizá la forma más evidente de tratar de forzar la libertad sexual de otra persona sea la física o la amenaza de que vas a hacerlo, pero esa no es ni de lejos la más habitual. La más común, la más típica, y en España tenemos investigaciones también que ponen de relieve que pasan cosas en nuestro país parecidas a los de países de nuestro entorno, suele ser la verbal, con manipulación, con chantaje, con ese tipo de con mentiras. Aparte de la verbal, también es bastante estudiada la que tiene que ver con el consumo de alcohol y otras sustancias, es decir, aprovecharse de que la persona está incapacitada o no está en las mejores condiciones para poder dar su consentimiento, pues aprovecharte de la situación. Y esto no habla simplemente de echar algo en la bebida, no, no, pues estás en condiciones que, pues, es que no puedes dar un consentimiento libre y, bueno, pues te da igual. Y luego la última, que es la menos común en nuestro contexto cultural, es la que se conoce como excitación. Que la persona inicialmente dice que no quiere o manifiesta sus reticencias y lo que hace la otra persona para tratar de salirse con la suya es pues, empezar a desnudarte, a toquetearte, etcétera, para, entre comillas, a ver si cambias de opinión. Claro, nosotros cuando tratamos estos temas con chicos y chicas, ponemos el foco no solo en las diferentes tácticas, sino en la importancia de que el consentimiento al final sea voluntario, libre, o si no, no es un verdadero consentimiento. O sea, al final la gente acaba haciendo cosas en el terreno de la sexualidad por la circunstancia, por el que dirán, etcétera, eso no puede ser en ningún caso una relación saludable. Sí. Buenas tardes. Mira, yo creo,
Estoy de acuerdo. Sí. Ya tengo muchos años. O sea, a mí no me afecta esto, pero lo veo. Yo creo que es falta de preparar a las familias para que hablen a sus hijos. Que ahí tenía que estar la madre del cordero, ¿no? Sigue siendo muy difícil hablar con niños de 7 u 8 años que ya están consumiendo porno encima y tú no lo sabes. Se encuentran documentadísimos, que no se sabe la primera, pero es igual. ¿No estás de acuerdo con eso? Que había que educar a las familias, montar unas campañas para educar a las familias. Sí, Creo yo. bueno, de hecho, nosotros lo que hicimos en la revisión del programa de prevención de la coerción sexual, la última de las sesiones, lo que iba encaminado, lo que pasa es que es verdad que no fuimos capaces de arrastrar a muchas familias, pero iba precisamente encaminado a implicar eso. Es verdad que yo en mi exposición he puesto sobre todo el foco en el sistema educativo, porque es que yo estoy en una facultad de educación, entonces... Pero vamos, está claro, o sea, que el enfoque debe ser comunitario. Bueno, también las administraciones, bueno, lo dice la propia ley, pues hay que dotar a la sociedad en general de los conocimientos que sean necesarios, al profesorado y, bueno, y a la sociedad en general. Sí. Claro, la historia es que si empezamos a hacer educación sexual formal, intencional, desde el minuto cero, es todo mucho más fácil, mucho más natural. Claro, empezar a hacerlo con 13 años, obviamente es mejor que no hacer nada, pero bueno, que por otra parte siempre estamos haciendo educación sexual. ¿No? Cuando no hablas o cuando corriges, todo eso es educación sexual. A lo mejor no la mejor educación sexual, pero... Yo creo que ha habido un fracaso evidente de la educación sexual. Yo nunca tuve educación sexual, soy muy mayor y nunca se me ocurrió violar en grupo. No es tanto educación sexual porque ha fracasado, habéis fracasado absolutamente, sino debe tener un contexto mucho más amplio, un problema generacional, un problema que no va tanto en decirle, mira, tienes que tener respeto hacia tu compañero. Pues sí, pero eso fracasa. También quería preguntarte un poquitín cuál es la casuística de las violaciones en grupo. ¿Por qué se dan? ¿Qué es lo que ocurre para que 5, 6, 7 individuos asalten a una chica? ¿Tú crees que esos 5 o 6 individuos les educarías y dejarían de hacerlo? Yo no lo creo, ¿no? Y luego una reflexión acerca del... Si puedo, no sé. Una reflexión a partir del consentimiento, ¿no? El consentimiento se supone que siempre es de la mujer al hombre, del chico a... No. Bueno, perdón. Sí. Quiere decir que no se suele dar el caso de que él diga que no y ella diga que sí, ¿no? Entonces, el consentimiento supone que significaría como un amparo legal hacia la mujer, ¿no? En tanto en cuanto ella puede decir sí, ¿no? Y eso no la descalifica a la hora de investigar en su propio deseo. Es decir, el consentimiento la ampara legalmente, pero hace que no indague en lo extraño, lo complejo, lo que puede ser la relación sexual, ¿no? Entonces es algo a lo que ella se tiene que enfrentar y no hay por qué ampararla legalmente. Bueno, es que tienes que decir no si no quieres no. Bueno, pues a lo mejor no tienes que decir nada, tienes que investigar, tienes que equivocarte y luego tienes que responsabilizarte con esa decisión. Bueno, varias cosas. Bueno, lo que señalaba un poco al principio, o sea, la mayor parte de nuestra sexualidad, no todo, hay un componente biológico también importante que no voy a negar y que desde ciencias como la psicología estudiamos, pero la mayor parte de nuestro componente, lo que tiene que ver con sexualidad, es aprendido. Entonces, bueno, la educación sexual puede ser un recurso y no debería ser el único. La educación sexual que se imparta en las familias, que se imparta desde las escuelas. Desde luego, en la situación actual hay un vacío, al menos en países como el nuestro, en materia de educación sexual, que están asumiendo pues redes sociales, pornografía, iguales, etcétera, y por supuesto en ensayo-error, y creo que que todos estamos de acuerdo que no es la mejor forma de aprender. Luego, en relación a
al consentimiento, el consentimiento, y es algo que, bueno, que todas las personas que trabajamos en este ámbito siempre hablamos que del consentimiento tiene que ser de todas las personas implicadas, sea por parte de la mujer, por parte del hombre, de dos hombres, dos mujeres, o sea, o lo que sea. Claro, es verdad que, bueno, puede haber algo que tenga que ver con indagación, con autoexploración, con probar, ya, pero, y eso es algo que nosotros trabajamos con ello. El límite está en qué te hace sentir bien y qué te hace sentir mal. Es decir, mm, tienes que explorarlo absolutamente todo en el terreno de la sexualidad. Pues no. O sea, si algo no te gusta, no te sientes cómodo, no quieres abrir esa puerta, o sea, pues desde luego no. O sea, que los límites muchas veces, y por eso es verdad que a lo mejor lo he comentado muy rápido, pero los modelos biográficos profesionales de educación sexual, que es la forma que tienen de trabajar la educación sexual desde infantil en los países nórdicos, ponen el acento en eso, en la biografía tuya, personal, lo que es bueno para ti, lo que tú consideras, también en base a tus valores, principios, etcétera, siempre acompañados de criterios científicos profesionales, lo que la ciencia parece indicar que son cosas más adecuadas o menos adecuadas. Y luego, pues tienes que ser tú de manera autónoma el que busques el equilibrio, lo que a ti te haga mejor, obviamente, sin hacer daño a los demás. Y no sé si con eso, creo que me estoy dejando algo en el tintero. Esperamos que es complejo y desde luego la escuela tiene que hacer su parte, pero las familias tienen que hacer su parte y otros agentes sociales tienen que hacer todos su parte. Y si no, pues alguien lo hará. Sí. Buenas tardes. Yo, más que nada, una reflexión como madre de una niña de 13 años. Yo siempre he sido muy consciente porque la educación sexual cuando yo iba al colegio pues tampoco era para tirar cohetes, sinceramente. Eso se supone que ha ido cambiando o mejorando, pero tampoco he visto que haya una mejora real en, o sea, a efectos prácticos o en las ideas que tienen los niños de su edad, ¿no? Y luego, y en mi casa en concreto, con nuestra hija, sí que le hemos hablado de sexualidad, le hemos comprado libros, los hemos visto con ella, hemos intentado explicarle todo, ¿no? Pero bueno, ella como que, bueno, era un tema que rechazaba inicialmente, ¿no? O sea, tampoco... y ahora con 13 años, yo lo que creo es que como sociedad somos muy incoherentes porque estamos haciendo, se supone, muchos esfuerzos por la igualdad, por evitar este tipo de situaciones, pero luego es verdad que permitimos ciertas cosas que a mí me parecen barbaridades, ¿no? O sea, desde las letras del reggaetón hasta, bueno, todo tipo de cosas en redes sociales, cómo se cosifica a la mujer, bueno, un montón de cosas. Y al final los niños no aprenden lo que les decimos, aprenden lo que ven. Y aprenden por imitación, hoy en día por redes sociales, muchísimo, y por los móviles, que es un problemón, ¿no?, que tenemos los padres hoy en día. Entonces, ¿cómo hacemos los padres para encontrar recursos que, independientemente, yo soy una de las que al final te voy a dar mi email para encontrar otros recursos, pero no van a ser lo que yo creo que con cierta edad ya a un niño de 13 años o a una niña, aunque le hayas intentado mentalizar un poquito, educar previamente, y mi hija era una niña que leía muchísimo y vamos, y ahora está pues adolescente, corteza prefrontal, poda neuronal, todo eso biológicamente que sabemos que sucede con los adolescentes. Entonces, tú no le puedes ofrecer un libro, no le puedes enseñar un libro, tienes que hacerlo de una forma con un vídeo viral, con algo que impacte, porque están ya acostumbrados a cosas que son muy bestias. Entonces, ¿cómo impactas en esa mente para que diga y se dé cuenta realmente de, ¿no?, de cómo es la situación o de qué cosas pueden pasar o qué riesgos hay, todo eso. No sé si conoces algún recurso o alguna película o algo que a ellos les atraiga más
a la hora de decir, bueno, pues que se queden con ello, ¿no? De otra forma. Que no sea un libro o algo educativo, porque eso lo van a rechazar. Gracias. Yo creo que la solución está en las familias, en cómo se funciona habitualmente. O sea, con independencia de las cosas que se hablan en casa, cuando se genera una relación de confianza y de apertura hacia hablar de temas de sexualidad, hoy hay muchísimo ganado. Ya no son necesarios tantos libros, porque cuando hay alguna dificultad, alguna duda, etcétera, van a recurrir a nosotros. En la investigación que comenté previamente, en la del 2019, en la que hicimos como una especie de prueba de conocimientos, también le preguntamos por las fuentes de información que manejan y cuáles son sus favoritas. ¿Qué es lo que prefieren ellos? 2019, o sea que no es... bueno, pues las fuentes que manejan habitualmente era Internet y amigos, pero la principal fuente de información, la que ellos preferían, es por este orden. Familias, destacando a las madres sobre los padres en general, eso, sus opiniones. Hablar en la familia de estos temas, especialmente con las madres, y si no, en el centro educativo. Sus preferencias. Entonces, lo que estamos señalando aquí, muchas veces cuando tenemos esa disponibilidad para hablar de esos temas, a veces es el principal activo. O sea, porque obviamente nosotros, ni tampoco en el sistema educativo, ni yo, aunque trabaje en este tema, tengo todo el conocimiento a todas las posibles dudas que tengan, pero con esa disposición, con el que sepan que estamos ahí, esa comunicación, eso es, vamos, la piedra que hace que todo lo demás gire. Y antes es verdad, ojo, que se me olvidó comentar lo de las agresiones grupales. La investigación que comenté previamente, que ponía el foco precisamente en las agresiones grupales, una de las conclusiones a las que se llegó, porque además trabajaron con grupos de discusión, chicos y chicas que le preguntaban en relación a esto, es que hay un componente muy fuerte de imitación. De lo que ven en la pornografía, tratar de reproducirlo. Y lo que se señalaba también en la investigación, que es que no soy solo yo, somos varios. Entonces, en el momento en el que alguien hace y el grupo de iguales, por demostrar que yo estoy al nivel de esto, incluso más, pues tú haces y yo hago una burrada mayor y así. Imitación de cosas que ven en la pornografía y por otra parte, o sea, el poder, pero mal entendido, del grupo de iguales, que hace que se empatice menos con las víctimas. Sí. Ah, Hola, gracias por la charla. Justo tengo una pregunta relacionada con la pornografía que ellos ven, porque dices que hacen por imitación, pero ¿son conscientes de que están haciendo algo mal? ¿O como por imitación y en el porno se ve que todo el mundo disfruta muchísimo de lo que está pasando, creen que todo el mundo está disfrutando? En estos estudios, y hay, bueno, me referí solo a eso, pero en España hay muchos más. Una conclusión importante a la que se está llegando es que se normalizan cosas que no son normales, entre otras la violencia, se erotiza la violencia. Nosotros cuando trabajamos en estos temas, en el programa de prevención de la coerción sexual, en la sesión en la que trabajábamos sobre mitos asociados a la violencia, uno de los mitos tiene que ver con algo que viene desde muy antiguo y que está reforzado en la pornografía, que es que hay muchas mujeres que les pone, o sea, por usar el lenguaje que usan ellos, el uso de violencia física en las relaciones sexuales. Eso que ya era un mito que arrastramos en nuestra sociedad, claro, la pornografía está exacerbando eso mucho más. Entonces, pues claro, el pensar que la pornografía, que lo que uso me puede ayudar a comprender mejor la sexualidad, a manejarme la intimidad, claro, eso es un disparate. O sea, porque la pornografía no está pensada con ese fin. Y es lo que está pasando. Sí. Afortunadamente, bueno, lo que estamos diciendo, o sea, en general, los niveles de empatía en nuestra sociedad son muy altos, entonces el salto de lo que pienso a lo que hago no lo cometo, o sea, porque sé que, joder, dañas a alguien, pero cada vez se están distorsionando más esos patrones. Hola, buenas tardes.
Yo quería comentarte que a mí me parece que a los adolescentes les angustia mucho esas relaciones interpersonales primarias, o sea, que tienen que comenzar pues eso, a tener sus primeros encuentros, y eso les angustia muchísimo y por eso recurren muchas veces al alcohol, que les desinhibe muchísimo. Y entonces, claro, tienen conductas a veces que yo he escuchado a adolescentes decir, es que no sé con quién estaba anoche. No sé con qué persona ha estado, si está con un grupo, si está... O sea, una cosa impresionante, ¿no? Y luego también muy importante, o sea, que el alcohol es uno de los componentes también que les ayuda mucho a tener esas relaciones interpersonales. Y luego el grupo, la presión que hace el grupo, ¿no? Que has comentado, que las chicas entre ellas hablan, dice, ya lo has hecho, no lo has hecho, esa presión que les hacen y, bueno, les hablan de las bondades, de la sexualidad. Y luego, pues que las chicas también tienen como conductas un poco masculinas, están adoptando el papel del hombre, ¿no? O sea, cuanto más chicos han estado, son como más exitosas. Entonces, utilizan el sexo un poco como, casi como una droga, como, bueno, pues una forma de, un chute, vaya, ¿no? Sí, sí. Andrés, yo te quería hacer una pregunta. A ver, enlazo con lo de la pornografía porque me está llamando muchísimo la atención algo que sobrevuela vamos, que has dejado claro en tu charla y que me parece que, o al menos yo no veo que esté en el debate público. Entonces es evidente que desde el punto de vista científico tú has establecido la causalidad entre esa desviación de comportamientos, que es una agresión, una violencia en una relación sexual, con la pornografía. Es decir, hay una causa directa. Entonces, ahí estamos todos, ¿no? Luego estamos la sociedad. Tenemos una sociedad con un discurso, unos manuales, aparentemente con una educación sexual, pues muy correcta en algunos puntos, que dice que establece unos límites, consentimiento, en fin, ahí no, estos son los signos, todo, estamos todos de acuerdo, está muy bien. Pero frente a esas pautas, esos manuales, esa divulgación, hay a la vez un discurso que es lo contrario, es decir, somos contradictorios. Hay un discurso mentiroso, porque yo pregunto, y a lo mejor no es muy correcto, pero creo que debemos preguntarnos. O sea, ha habido un debate abierto, científico, académico, nacional, pero en canales técnicos, justamente solo con un tema, pornografía. Porque si hay un comportamiento violento, ese comportamiento violento, como sociedad debemos prohibirlo. Y si hay algo que se llega a la conclusión por canales científicos, académicos, dogmáticos, yo no digo un debate social en el que todos nos peleemos, pero digo, a lo mejor hay que abrir un debate sobre si hay algún aspecto bueno de la pornografía, pero que debate académico, ¿eh? Y luego eso, a la sociedad preguntarnos si queremos pornografía o no. Entonces, yo sinceramente es que me asusta mucho el no ver este debate y sin embargo ver el otro, con lo cual llego a la conclusión de que por un lado ponemos límites, pero sin embargo por otro lado hay un agujero así de grande y límites, falta de límites. Y el agujero se llama pornografía. Bueno, en general, bueno, en ciencias sociales, o sea, hablar de causalidad, a ver, desde luego, o sea, hay diferentes investigaciones, bueno, hay estudios que se llaman metaanálisis, o sea, que lo que hacen es comparar diferentes investigaciones con el mismo objeto de estudio, o sea, en parámetros de igualdad, para llegar a conclusiones como más generales a partir del estudio de estudios. Eso es un metaanálisis. Entonces, estos metaanálisis, algunos ponen el foco en la pornografía y se sitúa como un factor de riesgo, pero no quiere decir necesariamente que consuma pornografía. Claro, lo que pasa es que la pornografía, desde luego, no está pensada para que la consuman niños.
para que la consuman adolescentes. De hecho, en las páginas web que tienen alojados contenidos pornográficos, tú tienes que clicar diciendo que tienes más de 18 años. Eso no está pasando. Eso, pues eso, ligado una vez más, y siento ser pesado, a la falta de educación sexual, bueno, pues hace que puedas llegar a pensar que lo que observo en una interacción sexual, agarrar a alguien por el cuello así en la primera cita, pues es, dentro de los guiones sexuales, es como funciona la sociedad. Bueno, o sea, puede que en determinadas prácticas eso sea, pero de ahí extrapolar que eso es la generalidad y que eso es lo que yo debo hacer, que es lo normal, lo que tengo que hacer y sufrir, pues, y eso en alguna medida es lo que está pasando. Entonces, pues algo habrá que hacer. Bueno, es un debate también relacionado con lo de las redes sociales, los efectos dañinos que pueden tener para menores. Bueno, una reflexión, ¿eh? Estamos hablando de la pornografía, que sí que ha habido como un cambio, ¿no? De la antigua, digamos, a la actual, sobre todo en el acceso. Es mucho más fácil ahora y bueno, no tiene controles apenas. Entonces, pero que quiero decir que los guiones sexuales tradicionales no son de ahora. No. Esto viene de muy atrás, ¿no? Entonces, ahí están donde están las estructuras más amplias culturales que vamos transmitiendo generación tras generación. Y eso también hay que atajarlo. Pues es un típico guión sexual, ¿no? Las mujeres siempre dicen no cuando quieren decir sí. Claro, esto es de la prehistoria, pero claro, es que ahora encima con la pornografía lo veo claro. O sea, porque claro, o sea, muchas veces en la pornografía lo que se alienta todavía es mucho más esto. Sí, sí, que efectivamente, que sí, al final, sí, todas quieren. Buenas, yo quería hacer una consulta, una pregunta, y es ¿por qué socialmente hay tanto tabú de hablar de sexualidad y sobre todo de sexo? Porque lo hay en los colegios, cuando dijiste antes, si no me confundo, se habla más del aspecto de no hacerte daño y pero no de lo que es el sexo y la sexualidad. Socialmente, como padres, también cuesta hablar con los hijos. Creo que ellos en el ambiente donde se sienten cómodos es en el entre iguales, donde finalmente lo que terminan hablando es de lo que les dejamos solo y que es de la pornografía que están consumiendo. Entonces, al final creo que hay una falta de educación, ¿no? Bastante grande en cuanto a lo que es la sexualidad y el sexo. Y no sé si hay estudios o por qué se ha estudiado, que supongo que sí. Hay ese estigma social a hablar de sexualidad y de sexo, que creo que finalmente no nos beneficia a nadie, porque al final, lo que has dicho antes, al no decir nada también estás educando. Cuando no corriges una conducta, cuando no hablas con tu hijo de cómo enfrentarse a ciertas situaciones, al final estás dejando que se eduque por otras vías y de otra forma. Y creo que no sé si alguien lo capitaliza esto de alguna manera, pero creo que socialmente hay un interés porque no se hable de sexo y sexualidad, o es lo que a mí me parece. Gracias. Bueno, pues en realidad es una herencia cultural que tenemos desde siempre. O sea, quiero decir, y es verdad, a ver, en función de cuando pongamos el foco, es verdad que en los últimos años pues se habla de muchas más cosas que antes. O sea, eso es cierto. Pero el camino todavía que queda por andar es inmenso. Y encima, o sea, ya no es simplemente es porque haya diferentes estudios que ponen de manifiesto que cuando la educación sexual se hace bien, que es bueno para las personas. Un mito también que está muy extendido es que el hecho de hablar de sexualidad, de educación sexual, hace que los niños, las niñas, los jóvenes sean más promiscuos, que no. O sea, que hay diferentes estudios, insisto, cuando se hacen las cosas bien. Modelos biográficos profesionales ilustran lo contrario, que incluso se retrasa el inicio de las relaciones sexuales coitales, aunque eso no es un objetivo de estas intervenciones. Pues es que estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo las cosas bien. Y lo que decía, y además es sorprendente, o sea, porque hay un montón de legislación que abunda en lo mismo, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo. Pero no se hace y no pasa mucho. Dale. Lo ha dicho también alguna otra persona que había. Al final, como padres, no sabes por dónde empezar. Como padre no sabes ni a qué edad empezar,
Si empezás a los 8 es cuando se empieza a consumir la primera pornografía. Si empezás a los 7, si hacerlo de manera continua durante toda la vida de la persona, porque al final puedes hacerlo de manera continua. Pero no sabemos ni cómo empezar ni qué herramientas tener. A pesar de que hay muchos estudios y de que hay mucho a nivel político que se está intentando hacer, pero creo que se quedó manifiesto que no llega a las familias, por lo menos. Claro, pero es que es normal, quiero decir, normal. Porque nosotros, en general, como padres, Sí. tú te limitas, o sea, a reproducir muchas de las cosas que has aprendido. Entonces, o sea, eso no quiere decir que estemos condenados a reproducir unos patrones una y otra vez, pero el principal sustento que tenemos a la hora de socializar a nuestros hijos es lo que hemos aprendido. Entonces, si esa faceta no se cultivó en su día, pues Complicado. o la cultivo yo por otro lado o voy a seguir perpetuando algo. Bueno, Claro. hay centros educativos que tienen escuelas de padres que, entre otras cosas, trabajan estos temas. Bueno, pues a veces las AMPAs también, las asociaciones de padres y madres, si hay determinados saberes que son necesarios, pues que se demanden. Gracias. Bueno, no sé, Andrés, si te parece que me gustaría añadir también una reflexión, porque es verdad que habéis comentado varias personas todo este asunto de la familia y de como de esta idea un poco más transversal, comunitaria, y quizá a veces puede dar la sensación cuando se trabaja en educación sexual que es un trabajo sobre un aspecto concreto del ser humano, ¿no? Es una parcelita de nosotros y algo que se trabaja de manera formal, ¿no? Y que está relegado casi como a asignaturas o parcelas también, ¿no? Sociales. Y él lo ha dicho antes, que en realidad la sexualidad nos atraviesa en todos nuestros comportamientos. Cuando yo estoy en casa con mis hijos y tienen 3 años y descubren que tienen pene o vulva y empiezan, mi vulva, mi pene, y yo le digo, no, guárdate. No, eso no. Ahí es donde empieza, bueno, uno de los muchos ejemplos, ¿no? Pero ahí encontramos sexualidad también. La sexualidad atraviesa todos nuestros comportamientos íntimos, corporales, con las personas con las que convivimos, especialmente con los niños y las niñas, ¿no? Cuando ese territorio, tal como lo decía antes Andrés, deja espacio para que el otro pueda ser también como ser sexuado, para que no le dé vergüenza tocarse. Cuando digo tocarse no hablo de masturbarse, estoy hablando de decir me hace cosquillas, decir mira, esta es mi vulva, ¿tú qué tienes? Cuando hay espacio íntimo, seguro, protegido, para poder mostrarse y confiar a partir de ahí, es más fácil que cuando existan problemáticas, como él decía, o se vayan a establecer programas de educación sexual, estén anclados en cierta seguridad interna de poder expresarse como ser sexuado. Desde ahí son más eficaces las estrategias formales, pero como la sexualidad lo atraviesa todo, nos atraviesa aquí, como varones, como mujeres, en todos los lugares que ocupamos, lo hace también desde que nacemos en el contexto familiar. Así que la sexualidad lo ha dejado también claro, no tiene que ver exclusivamente con una asignatura, con un programa formal que se da a partir de no sé cuánto momento, ¿no? Las evidencias son fundamentalmente en entornos formales y con niños más mayores, porque han sido las posibilidades de explorarlo más frecuentes, ¿no? Porque es difícil que vayas a un cole de infantil, digas que quieres hablar sobre no sé qué cosas y lo permitan, ¿no? Porque se asocia esa sexualidad a sexo en lugar de a respeto por el propio cuerpo, a mantener la curiosidad infantil a lo largo de la vida, cuidando de manera ética el propio cuerpo, a ti mismo y a otro. Si lo vinculáramos a ese lugar más afectivo, quizá no habría tantas reticencias para entender que hablar de sexualidad es hablar de uno mismo, ¿no? A lo largo de la vida. Y yo creo que eso es como importante para entender luego todo lo que dice la investigación futura y acotada en determinado entorno. Muy bien.
pues con esta, yo creo, bueno, interesante y muy bonita reflexión, darle las gracias a Andrés Fernández, a Noemí Fernández y al interesantísimo trabajo que hacen desde el área de psicología evolutiva, que vamos, ha quedado acreditado hoy la importancia y que nos da mucha luz y en este problema que es de todos. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Gracias.